STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Ongi etorri STEM Lab Bizkaia podcastera. ¿Os imagináis lograr conectar de alguna manera en las telecomunicaciones con la neurociencia para de esta forma conseguir entender nuestro cerebro? Bueno, puede parecer una locura, pero si os interesa el tema, quedaros que precisamente de esto vamos a hablar en nuestro capítulo del día de hoy y vienen curvas. Quienes nos estáis viendo ya lo sabréis, pero para todos los demás, hoy nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en la Universidad de Deusto, que está celebrando su semana Forotec, la gran semana de la ingeniería y la tecnología. Y en el ambiente estamos respirando innovación, ideas de estas que motivan a más no poder y también un fuerte compromiso por seguir mostrando las incontables mujeres que están dejando huella en las carreras STEM. Y entre tanto talento, hoy tenemos la gran suerte de poder hablar con una de las ganadoras del premio Ada Byron. Y os estaréis preguntando, ¿qué es el premio Ada Byron? Bueno, este es un homenaje a aquellas mujeres que están cambiando el mundo mediante la innovación y la tecnología. Y nuestra invitada del día de hoy precisamente investiga algo que tenemos todos muy cerca, literalmente dentro de nuestra cabeza. Investiga el cerebro desde un punto de vista muy diferente, logrando unir campos tan diferentes como pueden ser las telecomunicaciones con la neurociencia. Ella es ingeniera en telecomunicaciones, doctora en ingeniería biomédica y ganadora del premio Ada Byron 2022. Y es un verdadero placer tenerla aquí, a Guiomar Niso. Ongi etorri. Muchas gracias, Maitane, muchas gracias. Estoy súper feliz de conocerte, de verdad, ¿eh? Encima, ¿quién iba a decir que entre Madrid y Bilbao íbamos a tener hasta amigos en común? Oye, tengo mucha curiosidad por preguntarte, ¿cómo se termina en ingeniería de telecomunicaciones? Bueno, la verdad a mí siempre me han gustado cosas nuevas, Cuando estaba, las matemáticas, la física, construir, desde pequeñita me gustaba. Y luego a la hora de decidir la carrera, pues un poco como hacemos todos en selectividad, no sabes muy bien cuándo tienes que elegir lo que te va a gustar, ¿no? Y bueno, yo elegí Teleco porque era la que más, a mí me gusta siempre inventar cómo va a ser el futuro, qué va a pasar dentro de unos años y por ejemplo, industriales era otra carrera que también me decía, pero la veía como un poquito, con perdón, mi hermana es industrial, mi marido es industrial, la veía un poquito así más clásica, ¿no? Así como más... Y Teleco me parecía como súper novedoso, que ahí podría hacer cosas bastante nuevas, que luego descubres que en realidad se puede hacer cosas desde cualquier sitio, pero sí. Oye, me parece súper interesante porque muchas veces es muy difícil cuando alguien decide, bueno, pues quiero hacer una ingeniería, elegir entre todas. Sobre todo porque a veces no sabemos cómo luego es el trabajo que va a haber que realizar, ¿no? Sí, es un poco, casi no al azar, pero sí que no sabes muy bien lo que te vas a esperar. Pero si sirve de consuelo, yo después de todo mi tiempo de carrera investigadora, creo que se puede llegar a los mismos trabajos desde muchas disciplinas. Y eso a lo mejor luego, no sé si habrá oportunidad de hablar, en neurociencia es una de las cosas que pasa. El cerebro es tan complejo que al final hace falta muchas disciplinas y yo al final trabajo con gente que son físicos, que son psicólogos, que son médicos y cada uno desde nuestra perspectiva vamos dando biólogos, Claro, es que es verdad que muchas veces pensamos que para llegar a un determinado trabajo tenemos que estudiar una determinada carrera y luego para nada es así. Los equipos cada vez son más multidisciplinares y yo creo que eso es algo muy positivo también para que avance la ciencia. Sí, justo. También te digo, tú luego te pasaste al bando contrario, pasaste de las telecomunicaciones a la ingeniería biomédica. ¿Cómo se vive eso? Bueno, casi sin darse cuenta. A mí siempre me ha apasionado el cerebro. Es como una cosa, me parece sorprendente que es casi de los pocos órganos que tenemos que no sabemos cómo funciona y está tan cerca de nosotros y dices, bueno, estamos haciendo una tecnología increíble llevando satélites a otros planetas, al espacio, haciendo cosas ultrasónicas y no sabemos cómo funciona nuestro propio cerebro. Es realmente algo muy complejo, pero por eso me ha motivado mucho eso. Y en la carrera, pues al final dije, bueno, yo hice ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y cuando la gente me dice, ¿pero qué tiene que ver las teleco con el cerebro? Digo, bueno, pues igual que
analiza señales que mandamos con el móvil a una antena o un satélite, nuestro cerebro también está emitiendo señales que nosotros podemos captar y registrar y analizar y tratar de entender. Es verdad que en el móvil tú sabes lo que estás mandando y lo vas a recibir y luego lo interpretas, en el cerebro lo coges, lo registras, lo mides, pero no sabes lo que significa y ahí es donde empieza a... No, me parece una locura, porque es verdad que aunque la investigación está en continuo progreso, el cerebro sigue siendo ese gran desconocido que a veces parece que cuesta terminar de arrancar, ¿no? Sí, sí. Y para todas las personas que no sepan qué es dedicarte a las neurociencias, ¿tú cómo explicarías qué es tu trabajo, cómo es tu día a día? Bueno, no hay 2 días iguales en investigación. Eso es una cosa bonita que, bueno, sí, hay días que son parecidos, hay también mucha carga burocrática, pero no creo que en este podcast queráis adentrar sobre las partes más rollo de la investigación, pero la parte es un trabajo súper creativo, donde cada día llegas al laboratorio y pues... Además, nosotros, en concreto mi grupo de investigación, que trabajo en el Instituto Cajal del CSIC, tenemos un perfil más, como mi background es en ingeniería, pues participamos en muchos proyectos y eso también te da una riqueza enorme para poder trabajar, pues tenemos un proyecto sobre epilepsia, otro sobre Alzheimer, y tenemos muchas ramas y nosotros, pues sobre todo nos dedicamos a hacer algoritmos que podamos interpretar. Claro, o sea, toda esa parte tecnológica de la investigación, porque se está hablando mucho del impacto que están teniendo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, sobre todo en el campo de las neurociencias, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos que poner todas las herramientas que podemos para analizar nuestro cerebro. Bueno, tú eres médico, lo sabes, pero las neuronas cuando se conectan emiten unos pequeños neurotransmisores que cuando están cargados tienen carga electromagnética, entonces, o sea, tienen carga, son iones, entonces tienen cargas positivas y negativas y al moverse pues generan unos pequeños dipolos electromagnéticos y cuando varias regiones de neuronas se activan a la vez, porque eso es tan pequeñito que es imposible medirlo, pero cuando varias se activan a la vez generan un campo eléctrico que lleva asociado a uno magnético que se puede mirar desde fuera del cerebro, porque esto es otro problema que tenemos con el cerebro humano, ¿verdad? Que tiene el cráneo y no puedes medir como a lo mejor puedes hacer en animales, que puedes pinchar los electrodos o después puedes mirar por el microscopio las secciones de la corteza cerebral, pero en el cerebro tenemos que medir desde fuera y a través de esas señales que medimos desde fuera reconstruir qué creemos que es lo que está pasando dentro. Entonces hay muchísima matemática, muchísima física, campos electromagnéticos para reconstruir, ¿no? A partir, tú tienes muchos puntos en el cerebro que sacas por fuera y de ahí proyectar adentro. Me ha encantado la explicación, ¿eh? Encima... Tú te la sabes de memoria, pero bueno. No, pero lo cuentas súper bien, o sea, ojalá fueras profe, ¿eh? Y encima es que se nota que, no sé, que te brillan los ojos cuando hablas de tu campo, que es algo que te mueve de verdad. Bueno, la verdad me gusta mucho, sí, lo que hago. ¿Y lo tenías claro durante los años de carrera? No, bueno, yo es que la verdad me cuesta mucho proyectar en el futuro, entonces voy haciendo en el momento lo que me va gustando y te va llevando. A veces digo, ¿cómo he acabado aquí? Pero vas haciendo pequeñas decisiones. Hay gente que es bastante estratégica, tiene pensado que quiere hacer tal y a por ello, y me parece tan fantástico y tan admirable. Yo, la verdad, voy eligiendo al día las cosas que voy improvisando según va. Es verdad que tengo pues unas preferencias, pero a lo mejor nunca me hubiese dicho al empezar la carrera que hubiese acabado aquí. Pero también a veces esas son las aventuras más chulas, las que no te esperas. Sí, 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 es muy bonito, la verdad. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Es difícil elegir, ¿eh? Porque... Sí. Bueno, me gusta la sensación de creer que estoy como rompiendo la barrera de algo nuevo, de que estoy mirando cosas y probando cosas que a lo mejor nunca se han mirado o no se han mirado de la manera que las estoy mirando yo, y eso es como pues descubrir. De pequeña siempre me ha gustado mucho jugar y descubrir y probar cosas
O sea, que eres una niña inquieta. Sí, a lo mejor, bueno, hay umbrales de inquietud. Ahora que tengo hijos, yo digo, jolín, es que mis niños, si veo otros niños, digo, no, los niños son unos santos. Les va a gustar escuchar esto, entonces pensaba que los ibas a poner de inquietos para arriba. No, son eso, pero es verdad que, bueno, sí, cada persona tiene de una manera, pero a mí sí que me ha gustado, pues, probar cosas nuevas. Jo, a mí me encanta también muchas veces como la investigación que se hace en el laboratorio, ¿no? A nivel tecnológico, a mí lo que más me gusta es ver cómo luego eso tiene un impacto en los pacientes, como en personas de verdad que tienes delante tuyo. Sí, tú lo estás viendo cada día, ¿verdad? En el hospital yo quizá, esa es es la parte que más bonita me parece de mi trabajo, que aunque a veces, pues, me da impotencia de que no es tan rápido como a mí me gustaría. Especialmente en investigación, pues haces las cosas creyendo que puede ayudar a las personas en el futuro, pero a día de hoy casi lo más duro que me parece es cuando hay alguien que te pregunta y no puedes darle una respuesta rápida. Pero lo que es el ahora. Claro. Y es una cosa que, por ejemplo, a mí también me cuesta mucho. La parte de medicina hay gente que dice, ay, habiendo hecho luego ingeniería biomédica, ¿te gustaría haber sido médica? Y digo, no, por favor. Es una carga emocional que yo no puedo. Me cuesta muchísimo. De hecho, cada vez que vienen pacientes, algún estudio, se me quedan grabadas las historias, veo el sufrimiento y me cuesta mucho. Es que son trabajos muy diferentes, aunque estés en el mismo proyecto. A mí me pasó justo la historia contraria, de hecho, porque yo entré en medicina pensando solo en investigar y no quería saber nada de nada que no fueran los laboratorios y todo eso, y luego lo que me enamoró fueron los pacientes, y ahora no me imagino la vida sin la parte clínica. O sea, a mí es lo que más, no sé, lo que hace que me levante por las mañanas. Sí. Y eso que yo odio madrugar, ¿eh? La verdad. ¿Tienes algún proyecto de los que has hecho o algún momento que recuerdes así especial que digas, joe, por esto me levanto yo por las mañanas? ¿Algún proyecto que, no sé, que te haga especialmente enamorada de la ciencia? Tienes muchos, ¿eh? La verdad me costaría elegir. Sí, me costaría elegir uno, pero de las cosas más bonitas ya no, porque o sea, la parte de ayudar a la gente, desde luego, es la que más... creo que más importancia tiene y que más peleo por ello, aunque sea detrás de una pantalla. Luego ya tratar con los pacientes, pues eso hay que estar formado y tener más ánimo, pero esa es una de las partes que más bonitos me parece. Por ejemplo, pues un proyecto que tenemos de epilepsia, intentar localizar el foco preciso antes de una cirugía de manera para intentar quitar la menor parte posible. Eso es una cosa muy bonita. Y otros proyectos también me cuesta elegir. Y luego sí que hay una cosa que me encanta, porque en nuestro campo ha sufrido una crisis de reproducibilidad, bueno, igual que en muchos campos de la ciencia, ¿no? Resulta que a veces se publican estudios que luego tú los intentas reproducir y no consigues reproducirlos exactamente, porque bien la gente no comparte los datos, no comparte el código. Por eso en el grupo estamos súper... apostando muchísimo por la ciencia abierta, y todo mi trabajo siempre intento, pues, crear herramientas para que todo, y cuando hacemos algo siempre intentamos, dentro de la medida de lo que se puede, por la ley de protección de datos o por lo que nos permite la institución, dejarlos en abierto. Pero qué importante es. Sí, pero una cosa muy bonita que me parece es cuando haces un estudio, vuelves a dar y tienes el mismo resultado y todo encaja. Es como, bien, esto es un resultado robusto, puedo confiar en él, y es una sensación de sale lo que tiene que salir, y es como una... Es muy un momento eureka, ¿no? Sí. En la ciencia. Jo, me parece muy importante este tema que has sacado de la ciencia en abierto y los problemas que hay con los datos, pero creo que hay muchísima gente que no está puesta al día sobre lo que está pasando. ¿Tú cómo se lo contarías? O como para que lo entienda mi abuela, que también nos está escuchando. No se pierde ni uno. Esas abuelas, claro que sí, muy bien, muy bien. Bueno, sabes que esa fue una pregunta de mi tesis. ¿En serio? Ay, me encanta. Cuando estuve en la tesis me preguntaron, ¿se lo puedes contar para que lo entienda, por ejemplo, tu abuela? Y mi abuela estaba ahí. Y después de explicar todo, yo creía que lo había explicado clarísimo. Le digo, abuela, ¿lo has entendido? Y me dice,
yo no. Le digo, abuela, ¿cómo me haces eso? Dice, a ver si me van a preguntar y yo no sé responder. Esos son los momentos que nos mantienen humildes, ¿eh? Y digo, vale, muy bien, abuela, digo, pero sí. Me encanta que fuera la lectura de la tesis, ¿eh? O sea, Sí. ojalá, a mí me encantaría que defender algún día una tesis y que vendría la mía. Sí, sí. Bueno, la verdad, a mí, mi abuela es que ha estado, la que ha estado en Madrid, como vivió con nosotros, ha estado muy parte de la familia. Entonces, ahora tengo, ya no está, tengo otra abuela en Barcelona que también está, nos sigue en la distancia, pero es más difícil. Ya, claro. Esa vino a verme una obra de teatro, porque la universidad estaba en un grupo de teatro. ¿En serio? Y cuando salía, empezaba, ¡eso es la mío! ¡Eso es la mío! Y no la escuchaba y digo, madre mía. Y tú escondiéndote en el backstage, corriendo. Sí. Me encanta, ¿eh? O sea, que fuera de la ciencia, eres de las que hacen teatro. Bueno, hacía en la universidad, es que en Teleco hay un grupo muy chulo de teatro, se llama No es culpa nuestra, y hacíamos cosas. Pues nunca hubiera dicho que eso ni siquiera existía, ¿eh? Me parece como un motivo para apuntarse a la carrera. Sí, de hecho en Teleco, en la Universidad Politécnica, y tenemos muchos clubes Ah, sí, ¿eh? de montaña, de música, de tal, y también es un poco... Yo creo que las ingenierías a veces tienen una carga muy fuerte por un lado, pero al final somos seres humanos y necesitamos de todas las... no es que seas tú de ciencias o tú de letras, al final todo es uno y eres una persona humana y a veces te falta por otro lado hacer deporte o música o el teatro, hay muchísimas cosas. Es que yo siento como que se habla muy poco de ese otro lado de la universidad, que también me parece que es fundamental, ¿no? Tanto a nivel de conocer a otras personas como explorar otras inquietudes que igual no tienen que ver estrictamente con lo académico. Sí, y te sorprendería cuántos ingenieros de Teleco al final se han acabado ¿Dedicando al teatro? Otro de mis amigos luego han hecho RESAT y sí, y tienen, sí, se dedican a la impro, al teatro, Ay, y luego no me también creo, a ¿eh? veces tienen trabajos de verdad, como nosotros llamamos. Bueno, yo de verdad que me estás dando ganas de apuntarme. Y yo me apunto a todo, así que esto es un peligro. Volviendo un poco al tema de lo de los datos. Ah, sí, es verdad que al final Se me ha olvidado no hemos totalmente. dicho lo de la ciencia abierta, sí. Mira, para mí la ciencia, si no es abierta, no se puede llamar ciencia. Ahora decimos ciencia abierta, pero yo creo que en unos años se va a dejar de llamar ciencia abierta, porque en realidad lo que es ciencia tiene que ser reproducible y tienes que compartirlo para que otros puedan realmente contrastar que lo que haces es real, ¿no? Claro. Entonces, compartir desde datos, el código que has usado para analizarlo, incluso antes, cuando ya tienes una idea, hacer un preregistro y luego compartirlo, porque muchas veces en ciencia se prueba una cosa, no sale, se prueba otras, no sale, hasta que te sale, y eso está sesgando un poco los resultados, estás haciendo lo que se llama p-hacking, que estás buscando un resultado significativo a base de probar y probar hasta que te sale algo. Los análisis exploratorios son muy importantes, es decir, que no hay que descartarlos, pero a veces hay que presentarlos como que ha sido exploratorio y comprobarlo en un dataset nuevo, porque si tú descubres algo a base de torturar los datos para que te den lo que quieres que te dé, pues luego eso en realidad luego otro investigador en otro grupo lo quiere hacer y no se puede. Entonces es una parte que para mí como científico tendríamos que ser honestos y compartir, y que compartiendo se avanza mucho más rápido. Hay personas que son un poco más recelosas de compartir las cosas, pues por el miedo a que... Bueno, es costumbres. Yo creo que compartiendo se avanza muchísimo más rápido y la ciencia que haces, más ojos te la pueden revisar. A veces da un poco de vértigo subir ahí tus códigos y dices, bueno, a ver quién me va a revisar las cosas, voy a tener 1000 fallos, pero en realidad si hay un fallo, mejor que alguien te lo diga antes que después, y así lo mejoras, lo corriges y no pasa nada. Estamos aquí para seguir adelante. Que seguimos arrastrando igual ese miedo a equivocarnos, ¿no? Sí, miedo a equivocarnos, miedo a que nos roben las ideas, o bueno, es la cultura también. Antes también se trabajaba más individualmente, en laboratorios más pequeñitos. Ahora, bueno, yo en mis proyectos no los puedo imaginar sin colaboración y muchas veces internacional, entonces hay que compartir. No, totalmente, es que para mí la ciencia es compartir, o sea, sin ninguna duda.
Y luego también me parece muy importante esto que has dicho de que cuando tú pruebas hasta que sale algo, estos análisis exploratorios explicados que mi abuela te hubiera entendido 100%, de verdad. Y la tuya también. Estas abuelas. Sí. Pero que al final lo que crean son hipótesis y que al final luego hay que demostrarlo en un análisis dirigido para ello. Sí, sí, sí. Y luego aparte que no puede ser que muchas veces hay muchos grupos haciendo exactamente lo mismo porque no saben que lo están haciendo. Ya. Eso por un lado es bueno, porque si dos laboratorios llegan al mismo resultado de forma paralela, siempre también es bueno, enriquece, pero a veces pues se pueden juntar fuerzas y hacer cosas. Eso es. Y de hecho, una de las cosas en las que he estado trabajando también mucho es la creación de un estándar internacional para datos de neuroimagen, porque cuando yo empecé a compartir datos, quería compartir mis datos y vi que yo organizaba los datos de una manera, mis compañeros de otra manera, y al final era un caos, ya no entre laboratorios, sino incluso dentro del mismo laboratorio se organizaban de manera distinta, entonces no había un estándar y en Stanford se empezó a crear un estándar para resonancia. Dijimos, hay que adoptarlo y hay que extenderlo no solo resonancia, a todas las demás modalidades de neuroimagen y hicimos, se llama BIDS, Brain Imaging Data Structure, y gracias a eso ya llevamos muchos años trabajando en él, cada vez más y más gente, es una comunidad súper grande de gente que se anima a mejorar el estándar incluyendo partes nuevas, y ahora pues cuando compartes unos datos de neuroimagen, si siguen ese estándar, mi código funciona, el de otra, porque luego también tú haces tus análisis pensando en unos datos de entrada, pero si te cambian los datos de entrada, pues ya también tienes que cambiar otra vez tu protocolo de análisis. Ahora si siempre llegan organizados de la misma manera, pues es muy claro, y encima que la ciencia nunca es cosa de solo una persona, sino que es la suma de lo que hacen todos los equipos, que ya ni siquiera un equipo es una persona. Claro, y además yo puedo registrar, imagínate, 20 personas en mi laboratorio este año, pero si junto mis 20 con los 20 de mis compañeros o de colaboradores, al final tenemos 2000. Y los estudios ya dejan de ser pequeñitos para ser estudios más grandes, con más fuerza, más robustos y más reproducibles, y que los resultados que se extraigan de ahí son más generalizables que los que se hacen con un grupito pequeño. Oye, qué bonito. No paro de preguntarme desde esto que hemos estado comentando antes. Guío, antes, mientras estudiabas, eras de teatro, pero ¿y ahora quién eres fuera de la ciencia? Ahora mamá de 2 niños preciosos. Ay, qué bonito. Y eso me absorbe todo mi tiempo. Me gustaba mucho bailar, también hacía... ¿En serio? Sí. Ay, yo también. Sí. Bueno, podemos acabar el podcast, ¿no? Pero fuera de cámara, ¿eh? Que yo no me atrevo todavía a grabar eso. ¿Eh? ¿Qué bailas? Pues yo acabo de empezar porque perdí una apuesta contra una amiga y yo, que la fama de Bilbao que tenemos de ser muy arrítmicos, yo la cumplo el estereotipo totalmente y soy la persona más arrítmica que conozco, me apunté a bailes caribeños. ¡Ostras! Sí. Pero me ha encantado, nunca he desconectado tanto con nada. Sí, eso la verdad no he probado, y ahí, porque yo empecé con clásico y jazz, moderno, lírico, o sea, un poco más reglado. Es verdad que el ballet clásico al final pues es más estricto y hay otros bailes que te permiten expresarse, un poco romper la rectitud, que a veces está bien, ¿no? Probar, pero ya el baile caribeño, eso debe ser... Bueno, es que yo lo hago tan mal que tengo que pensar tanto para ir a ritmo que se me olvidan todas las demás cosas. Así que yo lo recomiendo y bueno, la próxima vez que vengas a Bilbao te voy a llevar a rastras, ¿eh? Que vas a tener miedo a coger vuelos a Bilbao. Hablando de vuelos, bueno, es que soy súper fan de toda tu historia y ya he leído, así que te adelanto que he sido tu stalker esta semana, que tuviste que salir al extranjero para seguir formándote, como es habitual en ciencia. Sí. ¿A dónde fuiste tú? Bueno, yo hice 2 estancias durante el doctorado, una a Alemania, al Max Planck, y otra a Holanda, y después hice un postdoctorado de 4 años en Canadá, en Montreal. Sí. Qué guay, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué tal recuerdas como esa época? Muy bonita, y la verdad a nivel de investigación es una cosa imprescindible que animo a todas las personas a que vayan. En unas estancias cortas no te da tanto tiempo, pero en las estancias largas ya de un tiempo es una cosa... Para mí no hubiese podido tener esta carrera sin todo lo que aprendí allí. Claro, y además lo bonito que es aprender y luego tú decidiste traértelo todo para aquí. Sí.
sí. Que también me parece algo como súper enriquecedor, ¿no? Para avanzar a nivel nacional. Sí, yo tengo que admitir que, bueno, a veces las decisiones de la vida no las tomas solo a nivel puramente científico. Mi marido también iba allí, o sea, era mi novio del cole, así que Ah, sí. fue a Qué historia Canadá. más bonita. Entonces dijimos, bueno, venga, y fuimos juntos y entonces luego ya al volver, pues allí la verdad es que la vida es muy cómoda. Sí. Quitando el frío, que es verdad que es duro, cuando ya pasan varios inviernos. ¿Pero cuánto tiempo estuviste? 4 años. 4 años, ¿eh? Bueno, 3 y algo, sí. El primer invierno durillo y luego, o sea, te gusta la nieve y eso, pero luego se alarga. Aún así, Montreal es una ciudad preciosa porque luego en verano es explosiva. Como pasan tanto tiempo con frío, cuando viene calor hay festivales, hay un montón de cosas en la calle. No me lo imaginaba así para nada, ¿eh? Sí, 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 es muy bonito. Y encima se hace mucha ciencia allí. Sí, sí, sí. Sí. Yo aprendí muchísimo también. Estuve en McGill, en lo que llaman el Instituto Neurológico de Montreal, que yo la primera vez que fui dije, ostras, todo este centro solo para estudiar el cerebro, porque yo venía de que también se hace ciencia muy buena, no hay que menospreciar las cosas que se hacen aquí, pero de ingeniería biomédica. Entonces ahí era el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí había como un grupito, estudiaba cada cosa, pero no era todo el cerebro. Cuando yo llegué allí, no, es que aquí trabajan con ratón, no aquí con moscas, no aquí con tal, no aquí con tal, no aquí con humanos en resonancia, no aquí con humanos en tal, no aquí con tal, no, este estudia la epilepsia, no el Alzheimer. Y digo, pero madre mía, plantas y plantas, todo el mundo estudiando el cerebro. Digo, eso era como un caldo de cultivo para cosas Creo que te preciosas. explota la cabeza. Sí. Sí, sí. Jo, y encima me imagino que al igual que tú hacías estancia, normalmente hay mucha más gente que también está haciendo. Sí. Y el ambiente que ahí se genera, Sí. yo he oído hablar maravillas. Sí, además, bueno, no sé si fue por elección de mi director de allí, del grupo, Sylvain Vallée, o por el ambiente que era súper multicultural. En el grupo éramos de muchas... ¿Crees que se trabaja de forma diferente? En plan, aquí, allí. Bueno, es que yo creo que eso también depende del grupo. Pero es verdad que allí, pues todo lo de las cosas de ciencia abierta que yo había intentado instigar un poco en nuestro grupo sin mucho éxito, allí era como, por supuesto, ¿sabes? Nadie tenía miedo a compartir, recursos también, Sí. pues también. Yo creo que cuando la gente no escasean tanto los recursos, está más relajada y vives con otra tranquilidad. Claro, es que es muy complicado iniciar una carrera investigadora, ¿no? Sobre todo al principio, para empezar los primeros proyectos y todo. Sí. Pero yo creo que merece la pena. Sí, a mí cada día, pues, yo soy la chica más feliz del mundo. Así que, entonces recomiendas la estancia fuera. Yo la recomiendo, desde luego. Yo me la apunto. Luego te puedes volver o quedar, ya cada uno. Nosotros ya llegamos a un momento que dijimos, bueno, si queremos tener niños, ¿queremos estar tan lejos de nuestra familia o no? Y entonces ya volvimos también... Y con tanto frío. Sí. Bueno, que al final la gente hace vida aunque haga frío. Imagino. Y no es una ciudad oscura, la que yo estuve. O sea, yo imaginaba que iba a ser como todo muy oscuro por el frío, Ya, pero como esa imagen. Como es nieve, es blanco, es soleado, hace frío, pero es luminoso. Oye, guay, ¿eh? Y al final, pues ya, bueno, con una ayuda de AXA, del Fondo de Investigación de AXA, pude volver y dije, venga, vamos ahí. Y dijimos, venga, vamos y ya. Porque claro, también tú te planteas como investigadora, si ya haces la vida afuera, pues tus hijos ya no van a ver a tu familia tan fácilmente, 2 veces al año. Bueno, esas son cosas que puedes valorar. Sí. Depende de dónde estás. Luego no es lo mismo Europa que Norteamérica. También es verdad, a mí, por ejemplo, personalmente me daba un montón de pena como ver en las noticias que se tenía que ir tanta gente, no voluntariamente, sino por necesidad. Obligada. No, eso es otra cosa. Y me parecía muy importante también, intentar construir algo aquí para que la gente pueda elegir. Sí. Y que cuando vuelves con unas ganas inmensas de traerte todo lo que has aprendido. Y de compartirlo. Sí. Porque la ciencia tiene que ser abierto. Yo me lo he apuntado todo, que lo sepas. Estando donde estamos es inevitable la pregunta, ¿no? Fuiste premiada por la Universidad de Deusto con el premio Ada Byron en el 2022. ¿Qué se siente?
Bueno, en el momento que me lo dijeron no me lo podía creer, porque además yo había parado un poquito, bueno, un parón inevitable que tenemos todas las madres al tener niños. Yo había tenido un niño, estaba embarazada del segundo y de repente, bueno, ahora se estaba acordando Cristina, yo llegué embarazada como de 7, 8 meses que ya no me dejaban volar a recoger el premio y fue como una alegría tan inmensa porque, bueno, el otro día Laura Lechuga, que la estaba escuchando en una de las charlas, decía, el premio de Byron ha sido como un talismán, a partir de ahí han venido luego un montón de cosas buenas y para mí también ha sido como uno de los primeros premios que he recibido ya siendo, pues, con mi propio grupo, una investigadora joven y a raíz de ahí luego yo creo que han venido muchas cosas buenas y siempre lo guardo con un recuerdo súper bonito. Además, la Universidad de Deusto, jolín, es una de las pocas iniciativas que hay para reconocer el talento de las mujeres así, que estamos empezando y es una cosa que es de agradecer. Es que yo siento que en la ciencia celebramos poco. Yo creo que tendríamos que celebrarnos más veces. Así que espero que haya más iniciativas como esta, y más si son talismán. Bueno, aparte de este gran honor que es el premio de Byron, tú también perteneces a la Academia Joven. Sí. ¿Qué es esto para la gente que no conozca? Sí, bueno, a veces la gente me pregunta por qué no lo sabe y yo siempre digo, bueno, es como la Real Academia de la Lengua, de la Ingeniería, pero la Academia Joven de España todavía. Somos miembros asociados del Instituto de España, es decir, bueno, en Consejo de Ministros, por Real Decreto, se aprobó en 2019 la Constitución de la Academia Joven, es decir, que hace 6 años que existe, es decir, que es súper, súper nueva. Todavía no somos miembros del Instituto de España, pero somos asociados y trabajaremos en ello. Y es un gran honor, yo creo, una cosa muy buena que le ha pasado al país, porque por primera vez en la historia científicos brillantes pueden ser académicos. Y además de un honor, es una responsabilidad, porque toda esa gente que está en la academia se desvive, es súper generosa por crear y colaborar a iniciativas que ayuden a la gente, que promuevan la ciencia, asesoramiento científico, rincones en los colegios, jornadas de la carrera investigadora, cada una contamos los problemas que ha tenido cada persona pues, para ayudar a personas, o consejos, o programas de mentoraje, es una cosa como preciosa. Además es multidisciplinar, gente de todas las disciplinas, desde ingeniería, ciencias sociales, historia del arte, danza, antropología, química. O sea, se genera una comunidad tan rica que es muy, muy potente para el país. Y, qué bonito. Bueno, además tenemos mucha energía porque, a diferencia de las academias más clásicas, la Academia Joven, como decía Javier, el presidente fundador, hemos encontrado el secreto de la eterna juventud. Es decir, cada 5 años se renueva. Entonces tú solo estás 5 años en la academia y después pasas a ser miembro académico en vez de número correspondiente. Y de esa manera sigues vinculada a la academia, pero siempre hay gente nueva con energía que tiene muchísimas ganas de hacer cosas por la ciencia en España. Jo, me ha encantado, es que no tenía ni idea, ¿eh? Ya, no sé, porque hace poco que se firmó el Real Decreto y se ha constituido hace poquito, pero... Oye, pues qué alegría, ¿eh? Sí, ya quien quiera informarse un poco, o a lo mejor en algún otro momento entrevistas a alguna otra investigadora de la academia, porque es gente súper interesante. Jo, pues me encantaría, y encima es que me parece que es muy importante que hagamos equipo entre todos los investigadores. Sí. Una cosa bonita. Yo, pues mira, me comunicaron el premio a Byron, eso, embarazada de tal, en 2022, y al mes siguiente lo de la Academia Joven, y yo dije, bueno, qué alegría. Sí, Oye, de verdad, ese fue tu año de la suerte, ¿eh? Y que venga más en los años siguientes. Bueno, ahora vamos con una sección muy especial que se llama Estema 8. Y aquí respondes... No me asustes. No, es que... Bueno, yo creo que las preguntas más difíciles son las mías. Aquí te preguntan las personas que están escuchando nuestros capítulos. Venga. Pero son mucho más formales. ¿Estás preparada? A ver, bueno...
Tenemos muy buenas preguntas esta vez encima, ¿eh? Han venido por nuestro Instagram, que es @estema8, que todas las personas que nos estáis escuchando, si tenéis alguna pregunta que queréis lanzar o cualquier, no sé, duda, historia que queráis que comentemos aquí, no dudéis en escribirnos por mensaje directo. Y vamos con la primera, que es de @itsiraide. Y te pregunta a ver cuál es lo mejor y lo peor de trabajar en ciencia. Lo mejor es que es una cosa apasionante. Si tienes la vocación es que trabaja. Parece un tópico que a veces se dice, que cuando te gusta tu trabajo no tienes la sensación de que estás trabajando. La cosa mala para mí, no debería hacer esto para asustar a la gente, pero es un poco la estabilidad y la... que tienes hasta que consigues un puesto un poco estable, porque hay que pelear mucho, el sistema no puede absorber a todas las personas que estamos tan formados, pues como pasa muchas veces, y ahí se sufre unos años de incertidumbre y que se puede llegar a desanimar un poquito, pero la vocación... Bueno, yo también creo que es algo que es importante visibilizar, sobre todo porque cuando no se habla de algo es cuando las cosas no cambian. Ya. Entonces yo creo que es algo de lo que cada vez se va hablando más, yo creo que es algo que va a cambiar de cara a futuro. Yo la verdad es que me siento con ese optimismo, pero joder, yo en ciencia te diría que yo al final del día siempre pienso, ha merecido la pena. Que días buenos y malos tiene todo el mundo, Sí. pero joder, yo me siento la persona con más suerte del mundo por poder dedicarme a esto. Es que me parece una locura. Incluso cuando trabajamos en fin de semana, que nosotros hacemos guardias, que a mí no me gustan, y yo creo que a nadie, pero joder, yo a veces digo, madre mía, si es que esto es una maravilla, o sea, poder dedicarte a esto. Sí, es una suerte, sí, es una cosa preciosa. Teníamos varias preguntas, pero he querido escoger esta como segunda pregunta porque me parece que es como muy profunda y yo no me la había planteado así nunca. Y dice, ¿cómo sé si me gusta la ciencia como hobby o para dedicarme a ella el resto de mi vida? Te has quedado como yo, ¿eh? Sí. Yo creo que si te gusta, ya, no lo sé. Hombre, O yo sea, creo que- si tienes una vocación científica, aunque elijas otro camino, siempre vas a tener una parte de ti que te va a reclamar eso y lo vas a ir buscando allá donde estés. Es decir, que incluso se puede hacer ciencia en empresa, no toda la investigación tiene que ser en universidad o en centros de investigación. Hay gente que en empresa se hace investigación también. A lo mejor no tienes tanta libertad como tendrías en otros sitios, pero si te gusta, yo creo que la vas a ir buscando por donde vayas. Y aunque empieces una carrera que a lo mejor no esté tan relacionada, de alguna manera vas a ir buscándola. Y aún así, si te has planteado esta pregunta, es porque te gusta. Yo consideraría que te gusta, pero bueno. Hombre, a mí me parece que es un poco lo que tú dices de que todos los caminos llevan a Roma. Sí. Y luego también el miedo de no dedicarse a eso toda tu vida, porque es difícil o porque tienes miedo que te va a dejar de gustar, no lo sé. Bueno, yo te voy a añadir otra pregunta con esto que estás diciendo, porque muchas veces hablamos de que hay mucho miedo cuando se termina una carrera de repente dar el salto al mundo laboral. ¿Tú qué consejo darías a la gente? Yo como no he sentido que he dado ese paso nunca, porque la verdad yo estudié y según acababa estaba haciendo el proyecto de fin de carrera, me siguió gustando seguir, tuve suerte de conseguir unas, es que ahora no quiero decir becas, ahora ya se dicen ayudas o contratos para hacer investigación y el doctorado, entonces para mí fue como seguir haciendo lo que me gustaba, nunca me he tenido que plantear el vacío de decir, ¿y ahora a qué empresa voy? Claro. Que eso yo imagino que debe ser un vértigo. ¿Y por qué? Porque luego, aunque tú te especializas en una rama, el abanico se vuelve a abrir al final. Entonces es un vértigo de... Y que mucha gente duda no solo con dónde voy a trabajar, sino duda si igual hacer un máster o un doctorado o empezar a trabajar. Pero a veces la vida también te va llevando. Sí, yo ya lo he dicho al principio, que yo
no he tenido una estrategia muy planificada y he ido como sentía en cada momento. A lo mejor te planteas hacer un máster, pero justo das en un grupo que es que no cuaja o una temática que no cuaja y te puedes ir y luego siempre puedes volver. Es que al final yo creo que los caminos en la vida no son para... A mí me pasaba cuando elegía el colegio de los niños, era como el colegio... Y parecía el del mundo. Sí, y Ramón me dice, pues, tranquilo, que si va mal se cambia. Y dices, no, pero no los quiero cambiar. Y tú ya te metes en una carrera y ya no quieres cambiar. Pero es que... Y ahora con las carreras más cortas, esto en Europa es que a veces yo he estado con compañeros que han hecho filosofía y digo, pero ¿cómo de filosofía has cambiado? Pues allí son 3 años y hacen 3 años y luego van cambiando y lo que les va gustando también. Los caminos luego al final también es la belleza de la vida, ¿no? Que te vas yendo por un camino, por otro, según te va llevando. Y que muchas veces también vas descubriendo qué es lo que te gusta, claro. Porque somos muy pequeños cuando elegimos. Sí, que es muy difícil tener claro el resto de tu vida y no cambiarlo nunca jamás. Claro. Pues espero que mucha gente que nos esté escuchando pierda este miedo a redirigir. Y sobre todo también yo recomendaría que hay que decir que sí a las oportunidades, que muchas veces igual era algo que no entraba en nuestros planes, pero que a veces las cosas surgen y que puede cambiarte la vida. Sí. Entonces, yo animaría a decir más, sí. En teatro hay una máxima que es lo que llamamos el sí a huevo. Te proponen algo y siempre en escena, en impro sobre todo, tienes que decir que sí. Es decir, cualquier cosa, propuesta sí y más. Es decir, es que tendríamos que vivir en base a eso. A veces también te metes en unos líos grandes, pero me refiero porque tenemos la agenda sobrecargada de cosas por no saber decir que no, que también es importante también a veces es importante. ser asertivo y decir que no, pero bueno, entiendo en el sentido en que lo has dicho y es verdad, hay que abrir la puerta a nuevas oportunidades y estar un poco con la predisposición también a no tener miedo a probar algo nuevo. Sí, yo es verdad que sí siento que a veces tenemos miedo a probar algo nuevo o a no valer para algo y sé que mucha gente rechaza oportunidades por eso y dices, joder. Estamos en nuestra zona de confort donde estamos a gusto y no sabemos las cosas, pero bueno, sí. Hombre, si hay un sitio en el que sales de tu zona de confort será en impro, ¿no? Yo tengo que decir que es una barrera que aunque yo haga teatro no quiere decir que sea buena haciendo y que yo lo pasaba a veces también regular, porque hay gente que piensa muy rápido, yo soy una pensadora lenta. Yo necesito mi tiempo de reflexionar y hay gente que enseguida bueno, rápido. Son maneras de ser, yo creo. Sí, Al final, yo siempre creo que no es llegar rápido, es llegar lejos. Así que poco a poco y con buena letra, como dicen en mi casa. Tenemos una última pregunta de una de nuestras entrevistadas anteriores. No te preocupes que estas son magas. Que ellas también han sufrido estar ahí en el sillón. Y te pregunta, ¿qué te gustaría que las nuevas generaciones recuerden cuando duden de su capacidad para dedicarse a la ciencia o la tecnología? ¿Qué te gustaría que las nuevas generaciones recuerden cuando duden de su capacidad para dedicarse a la ciencia o la tecnología? Estamos de charla profunda, Sí, sí, ya veo que aquí la gente... No, pero es una pregunta muy bonita y, o sea, yo creo que es importante y una cosa que yo siempre... Mi época más feliz siempre ha sido la infancia y las cosas que me hacían ser feliz cuando era pequeña y ahí que no teníamos tantos filtros, yo siempre pienso, de pequeña me gustaba hacer esto y era buena, pues ¿por qué no voy a confiar en mí? Esa confianza que yo creo que muchas mujeres van perdiendo, o niñas, o van perdiendo a lo largo de su crecimiento, las inseguridades, bueno, a todo el mundo, ya independientemente del género o del sexo, al crecer siempre te van creando nuevas inseguridades, ¿no? Sí, total. La adolescencia, el querer estar integrado en el grupo, pues te va haciendo sentir la presión, pero cuando eres niño, que eres libre, no te importa, bueno,
No sé si todas las infancias han sido iguales, pero en mi caso yo puedo decir, Sí. yo te digo un consejo que a mí me sirve, o sea, que yo pienso, y es que eso, que de niños no te importa nada, y eres libre, y ahí lo que te gustas de hacer, pues, y esa confianza que tenías de pequeña, pues que la mantengas. Y ahora pienso Es que un buen puede ser consejo. que otros niños hayan tenido una infancia a lo mejor de casos de bullying o algo así, y entonces es casi todo lo contrario, ¿no? No acordarse, pero bueno, es una pregunta muy difícil, Es- pero que ellas pueden. Es una Que tengan pregunta complicada, pero yo entiendo a qué te refieres en el sentido de que los niños en general la mayoría son muy soñadores, de que siempre tienen esta inquietud, preguntarse el porqué de absolutamente todo. Y es verdad, a mí sí me da mucha pena cuando he ido a dar charlas en Colever, como a medida que avanzan los cursos, cada vez se hacen menos preguntas y es una realidad. Y Sí. van perdiendo, no sé, esa ilusión de cambiar el mundo. Yo Sí. creo que tendríamos que intentar Sí. mantenerla. Sí, es difícil la creatividad, todo eso. Luego también la confianza. Yo tengo el pequeño, le enseño, mi padre le gusta mucho la papiroflexia, entonces le enseño una figura y tiene 3 Sí, años. 3 años. Y ella, mamá, yo te enseño. Se hace así, digo, pero esa confianza que la mantenga a lo largo de su vida, porque luego muchas veces te preguntan algo, o al menos yo soy más insegura y es como, bueno, tal, pero esa seguridad de cuando eres pequeña, no, bueno, Y te haces con cuidado, pequeñito, sí. con cuidado de no pasarse, porque hay gente que tiene demasiada confianza, pero esa confianza que tienen los niños, que pues ellos se lanzan, lo hacen, lo prueban sin el miedo. Yo me apunto también tener la confianza del hijo pequeño de Guiomar. Bueno, y te iba a preguntar, con todo esto que estábamos hablando de pérdida de confianza, es verdad que se habla mucho también, ¿no? Con el ejemplo de las niñas y las matemáticas que van sintiendo como que no valen para ello. ¿Tú en tu caso has notado la falta de mujeres en ciencia, tecnología en tu campo? Pues es una cosa que he reflexionado más de mayor, he sido consciente más de mayor. Nosotros éramos 3 hermanas y un hermano, entonces y a todos nos gustaban las matemáticas, los números, entonces en casa ha sido como lo normal. Joder, madre mía, podéis montar un equipo de investigación, ¿eh? Sí, una hermana es industrial, la otra arquitecta y luego el pequeño es otra teleco. Entonces, como en mi casa éramos las 3 niñas, nos gustaban, era como, pues sí, lo más normal del mundo, y mis padres nunca, o sea, siempre nos han animado a todo, entonces... No, pero es verdad que ya cuando se divide el bachillerato tecnológico te van quedando menos amigas. Sí. Luego en la carrera menos amigas. Y ahí es cuando ya empiezas a ser consciente un poco más de decir, oye, ¿por qué hay menos Claro. referentes? Y sí que es necesario, claro, desde luego. Hombre, yo creo que es importante también, sobre todo por lo que comentábamos antes, de todas estas personas que, joder, no sabemos qué situación tiene en casa cada uno. Yo tuve la gran suerte que en mi casa también me apoyaron, pero luego cuando lo ves con tiempo, dices, joder, qué privilegio, pues haber crecido en una familia, pues que ha creído en ti, que te ha apoyado en tus sueños. Pero como tristemente no es así para todo el mundo, yo creo que hay que derribar esas barreras, pues para que poder dedicarte a lo que te apasiona, pues no tenga que ser una suerte. Sí, y por dar otros puntos de vista, ¿verdad? Que visibilizar gente diferente siempre es una riqueza, y algunos conectarán más con unos y otros con otros, y poder tener referentes mujeres, tanto para chicos como para chicas, es una cosa muy importante, porque algunos dan una visión de su mundo que es un poco diferente a la que tú tienes, y al final vas buscando como alguien que encaje contigo. Bueno, y ahora te voy a dejar a ti tu turno para si quieres dejarle una pregunta a todas las personas que os están escuchando, que te van a responder en comentarios de este vídeo. Bueno, pues no puedo hacer preguntas tan profundas como las que me han hecho. A ver. Sobre todo enfocado a esta gente joven que está ahora eligiendo pues qué o quién quiere ser. Sí, como hemos hablado de los referentes, que cada uno cuente referentes cercanos que tenga. ¿Tiene algún referente mujer? Es una curiosidad. Ay, pues yo creo que está muy chulo. ¿O Porque ya así lo habéis compartiendo preguntado? los de todos, no. No, la verdad es que no. ¿Qué referentes mujeres tenéis que os gusta y qué les preguntaríais? Y también os animo que si alguna vez tenéis un referente, la contactéis. Es verdad, se habla muy poco de esto, ¿eh? Y siempre a todo el mundo nos hace ilusión recibir
Yo creo que nadie se plantea escribir, ¿eh? Pues A tu eso, referente. buscar un referente, intentar buscar su contacto y escribirle, hola, mira, gracias al podcast de Maitane. O sea, has empezado por pregunta y has acabado en reto, ¿eh? Ya, venga, vale, ven. No, pregunta, venga, vale. No, nos parece bien, nos parece bien. Ahora te la tengo que preguntar a ti, obligada. ¿Tú tienes algún referente? Uy, ¿para qué me he metido en este lío? Pero te lo has buscado tú sola, ¿eh? Ya, ¿ves? Vale, pues en realidad muchas veces me preguntan eso y yo no he tenido referentes fuertes a nivel investigación. En mi carrera científica he tenido referentes en mi casa, mi madre y mis abuelas, que han sido luchadoras innatas, incansables, y los que querían, ya sea con sus 4 hijos, han ido mi madre ha hecho todo, nos ha llevado o sea, esa fuerza de lucha, de pelea, para mí es lo que he visto en casa y es Qué bonito, ¿eh? lo que he tenido. Pues me lo has copiado, porque el mío también es mi madre. Sí. Así que ahora nos hemos quedado sin respuesta. Pues cuenta la tuya. Sí. Y por el mismo motivo, porque yo creo que a veces también hay personas que igual aunque no se dediquen estrictamente a la ciencia o a la investigación, pero han derribado barreras para que otras personas puedan hacerlo, y eso también es ciencia. Bueno, Guiomar, es que no sé preguntar la última pregunta, así que otra última pregunta antes de despedirnos. ¿Qué te parecen este tipo de eventos como Forotec que organiza la Universidad de Deusto, que son encuentros para el sector científico-tecnológico? Me parece imprescindibles. En cualquier universidad, a veces yo pienso que tienen que tener las universidades, porque hoy en día puedes encontrar contenidos de muchas temáticas desde casa sin moverte, pero que la universidad haga este esfuerzo de crear una red, una comunidad donde permita a los estudiantes interactuar con expertos de no solo investigación, de empresa, es una cosa súper enriquecedora y que son actos y eventos que la universidad debería potenciar, y me alegro muchísimo que Deusto dé este paso también de enriquecer a sus estudiantes. Creo que es una cosa preciosa para que la gente aprenda. Hombre, totalmente, y sobre todo porque, de la misma forma que siempre se dice que nunca es tarde, a mí me gusta también decir que nunca es pronto, y que si hay estudiantes que tienen inquietudes, que no tienen que esperar a acabar la carrera para desarrollarlas. Claro, ahí puedes conocer y ya ir viendo eso, lo que hablábamos antes de las oportunidades. A lo mejor ahí descubres una nueva sección de tu curiosidad intelectual que te anima a dar luego un paso en el futuro. Claro, y es que ese paso puede ser lo que te cambie la vida. Me ha encantado hablar hoy de oportunidades de teatro y de la vida contigo. Ha sido un verdadero placer conocerte, Guiomar, de verdad. Muchísimas gracias, Maitane. Sí, me he sentido muy a gusto. Gracias. No, gracias a ti por venirte desde Madrid sin dormir. Y la verdad es que de toda la entrevista me quedo con esta frase que has dicho de no te preocupes si se puede cambiar. Y es que yo creo que muchas veces tenemos este miedo a equivocarnos y es lo que tenemos que perder. Es que me ha parecido, vamos, chapó. Así que para todas las personas que nos estáis escuchando y también para los que nos estáis viendo, espero que hayáis disfrutado de Guiomar, tanto como yo. Ha sido un verdadero honor tenerla aquí, y no os olvidéis de lo que siempre os decimos, de que la ciencia necesita vuestro talento. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @STEMlab_Vizcaya, en YouTube, Spotify o TikTok, o en nuestro Instagram, @STEMahotsa, eta beti esaten dugun bezala, ez ahaztu zientziak zuen talentuaren beharra duela. Mila esker beste egun batean ere gurekin egoteagatik.